anualmente. Esta es una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud con la finalidad de promover en la población la importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas. Es por esto que tenemos el gran honor de contar el día de hoy con médicos profesionales de Guatemala y una invitada especial de Costa Rica. La doctora Nancy Sandoval tiene una especialidad en medicina interna en el Hospital Roosevelt en Guatemala. Es máster internacional en enfermedades parásitas tropicales de la Universidad de Valencia en España, una maestría en enfermedades infecciosas en el Hospital del Mar, Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es miembro del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones, CONAPI, forma parte del Comité de Respuesta a COVID-19 y de vacunación de la Asociación Panamericana de Infectología, API. Chair de la Organización de Mujeres en la Ciencia para el Mundo en el Desarrollo, OWSD. Doctora Sandoval, bienvenida y muchas gracias. También contamos con la doctora Alicia Chang, es médico pediatra, tiene estudios de pregrado en la Universidad Francisco Marroquín, Facultad de Medicina, luego pediatría en la Universidad de Illinois en Chicago y un posgrado en infectología pediátrica en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland. Infectóloga de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica UNOP y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, AGEI. Bienvenida, doctora Chang. También contamos con la presencia del doctor Herbert Maldonado, presidente de CONAPI, médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos en Guatemala, médico infectólogo pediátrico, tiene especializaciones en investigación clínica, vacunología, resistencia antimicrobiana y control de infecciones. Bienvenido, doctor Herbert Maldonado, y gracias por acompañarnos. También nos acompaña el doctor Mario Melgar. El doctor Melgar realizó una especialidad en infectología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez, médico jefe de la Unidad de Infectología Pediátrica del Hospital Roosevelt y de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Es docente responsable de la maestría y especialidad en infectología pediátrica en el Hospital Roosevelt. En investigación ha realizado y colaborado en estudios epidemiológicos y clínicos y es director del Centro de Estudios Clínicos Salud Avanzada, CELISA, miembro de AGEI, ASENCAI y CONAPI. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Melgar. También nos acompaña de una manera, pues tal vez no presencial, es la doctora María Luisa Ávila, que es nuestra invitada especial de Costa Rica, no pudo estar el día de hoy, pero nos envió su participación y la estaremos viendo a continuación. La doctora María Luisa Ávila es pediatra, infectóloga costarricense, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños, fue ministra de Salud del 2006 al 2011, investigadora afiliada a Sigma Yale University, de la UCR también y de la UCIMED. Bueno, desde aquí le damos el agradecimiento a la doctora Ávila por habernos apoyado en esto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a las personas que ya se han estado uniendo y conectando. El escenario es suyo, doctora Sandoval. Bien, muchísimas gracias a Marce, a Erika, también a Fanny, que han sido unos pilares fundamentales en que esta actividad promovida por Juntos contra la Neumonía y AGI pueda llevarse a cabo. A usted que nos está viendo y a todos los invitados, a la doctora Chan, doctor Maldonado, doctor Melgar, la doctora María Luisa Ávila. Es un gran honor que nos acompañen esta noche y decirles que en el 2023 es justamente esta semana que se está celebrando la Semana de Vacunación en las Américas. AGI hemos decidido realizar este conversatorio, sobre todo para elevar la importancia que tiene diagnosticar y tratar a tiempo las enfermedades infecciosas, pero con énfasis en las inmunoprevenibles. Estos esfuerzos que estamos tratando de realizar se unen básicamente porque es la Semana de la Vacunación de las Américas y es del 22 al 29 de abril. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, junto con los países y los territorios de la región de las Américas y sus socios, pues celebra esta 21 semana de la vacunación en las Américas y en la 12ª Semana Mundial de Inmunizaciones. El llamado esta vez es a la acción, ponernos al día porque cada vacuna cuenta. Entonces vamos a arrancar
con una serie de preguntas y las intervenciones. Ven ustedes aquí en su pantalla al doctor Herbert Maldonado, quien luego de comentarnos qué es esa playera que tiene o esa camisa, nos va a contar un poquito de qué nos puede decir de las enfermedades infecciosas como un problema de salud pública y cuáles pueden ser las más comunes. Bienvenido, doctor Herbert. Buenas noches, doctora Sandoval, y también un cordial saludo a quienes nos están viendo y a mis colegas que están aquí, también al equipo de organización por esta excelente actividad. Bueno, pues Juntos contra la Neumonía es una campaña, ¿verdad?, que estamos promoviendo ya hace unas semanas, y el objetivo principal es hacer conciencia en la importancia que tiene una de las condiciones que más puede afectar a la población humana, que puede costarnos. Y la pregunta con la que empezaremos es muy importante. ¿Qué tan importante es para la salud pública las enfermedades infecciosas? Pues sigue siendo a nivel mundial la principal causa de morbilidad, es decir, de enfermedad. Y vamos a encontrar que en los países que tienen menos ingresos, de hecho, constituye la principal causa de muerte. Vamos a ver que en los países que tienen medianos ingresos es la tercera, y en los países que tienen más ingresos y tienen más capacidad económica, incluso continúa estando entre las principales 10 causas de muerte. También las enfermedades infecciosas tienen mucho que ver con condiciones que determinan la salud: hacinamiento, pobreza, falta de acceso a medicamentos, agua potable. Tienen un alto costo para nuestras poblaciones, sobre todo para aquellas poblaciones que tienen menos recursos, que tienen desigualdades o inequidades, ya sea por género, por condiciones socioculturales, que tradicionalmente o históricamente han sido marginadas. Entonces, las enfermedades infecciosas realmente son un flagelo para la humanidad. Tenemos que reconocerlo de esta forma. ¿Y cuáles son las que van a afectar más? Es la segunda pregunta que la doctora Sandoval me hace. Y principalmente vamos a ver que hay dos grupos en donde son más intensas o más fuertes las enfermedades infecciosas: niños muy pequeños o aquellos adultos que ya tienen una edad mayor, o que también tienen alguna condición o una comorbilidad, como hemos aprendido últimamente. Tener una comorbilidad hace que mi sistema inmunológico no responda tan fuerte, o bien que yo no pueda resolver el proceso infeccioso. Entonces tenemos como entre las enfermedades infecciosas más importantes aquellas que nos afectan el tracto respiratorio. Tenemos las neumonías, también tenemos las infecciones que nos enferman, ya sea la garganta, los oídos, a nivel de la nasofaringe. También podemos ver que estas infecciones podrían en algún caso ocasionarnos una sinusitis. Y también tenemos las enfermedades gastrointestinales como de las más importantes. Hay otras enfermedades transmisibles que también en nuestros países de Latinoamérica y de la región son importantes, como malaria, tuberculosis, VIH. También tenemos enfermedades endémicas como dengue, que pueden también desempeñar un papel importante afectando a nuestras poblaciones. ¿Qué es lo que nos afecta? Nos cuestan. Estas infecciones cuestan. Las personas tienen que invertir de su bolsillo para acudir a los centros de atención, también en muchas ocasiones comprar sus medicamentos. Así que esto causa en algunos casos que las personas puedan sufrir efectos económicos, que puedan tener pobreza. También hay impactos a nivel de la sociedad, lo que la comunidad pierde cuando se pierden días laborales, o también pueden tener secuelas. Esta es una parte muy importante porque muchas de las infecciones pueden tener formas graves donde afectan el cerebro, pueden afectar los pulmones, pueden afectar los riñones, y estas formas graves de enfermedades infecciosas no solo pueden causar la muerte, sino que en algunos casos, cuando la persona se recupera, pueden causar secuelas o complicaciones que muchas veces van a disminuir la calidad de vida y también la esperanza de vida de las personas. Muchísimas gracias, doctor Maldonado, por hacernos esa perspectiva, mostrarnos este panorama y empezar ya a pensar. Hay que tener en cuenta
que la pandemia COVID-19 pues redujo notablemente la cobertura de vacunación en la población, sobre todo infantil. Y entonces podremos ponernos al día, pues ese es el reto, y la Semana Mundial de la Inmunización que recientemente ha iniciado y que va a transcurrir en estos días, bajo el lema de que nos pongamos al día básicamente, pues nos tiene el día de hoy acá. Vamos a continuar y nuestra siguiente invitada, que es la doctora Chan. Bienvenida, doctora Alicia Chan. Quisiera que nos contara si existe alguna diferencia, porque esto nos lo pregunta mucho, en el manejo de las enfermedades infecciosas de los niños versus los adultos, y si hay algunos factores de riesgo que nos exponen en común a enfermedades infecciosas. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por tener esta iniciativa. Estamos realmente encantados de poder participar. Nosotros, como asociación, estamos sumamente interesados en que todas las iniciativas relacionadas con vacunación avancen, y muestra de eso, pues, es que justamente estamos todos aquí reunidos por esta razón. Así es que buenas noches para mis colegas y buenas noches para todo el público que nos está viendo. Pues bien, realmente el tratamiento de las enfermedades infecciosas en niños y en adultos sí puede variar un poco dependiendo el tipo de infección que estamos tratando y el grupo de edad que estamos viendo. Tenemos algunas infecciones en común, por ejemplo, el germen más común que ocasiona neumonías, tanto en niños como en adultos, es neumococo. Entonces, obviamente, el tratamiento antibiótico de este germen específico probablemente sí va a tener alguna similitud del tratamiento antibiótico, más sin embargo, en un adulto o en una persona que tiene algún tipo de compromiso inmune, digamos, se complica un poco el manejo porque tienen generalmente algunos otros medicamentos y tenemos que cuidar muchísimo la manera en la que estos pacientes evolucionan porque pueden tener involucramiento también cardíaco, renal, no solamente a nivel pulmonar, ¿verdad? Entonces, sí va a variar un poquito cómo tratamos enfermedades infecciosas en niños versus adultos, pero sí en algunos casos va a haber una coincidencia, digamos, con respecto al tratamiento antibiótico. Es solamente que en pacientes que son más lábiles, que están inmunocomprometidos por cualquier razón, por supuesto tenemos muchas cosas más que cuidar, ¿verdad? Ahora bien, en ambos grupos, tanto en niños como en adultos, existen ciertas condiciones que nos predisponen a tener enfermedades infecciosas, y una de la que he estado hablando en la pregunta anterior es, por ejemplo, un inmunocompromiso, o sea, algún paciente que tiene una enfermedad como cáncer o está post-trasplantado, ese paciente probablemente, pues sí, su riesgo de tener enfermedades infecciosas en general y específicamente, por ejemplo, ahora que estamos hablando muchísimo de la vacuna de neumococo, el riesgo de tener una enfermedad invasiva por neumococo es muy, muy alto y es una enfermedad realmente muy delicada en estos pacientes. También tenemos el grupo de pacientes que son enfermedades reumatológicas que también tenemos en niños y en adultos, ¿verdad? Estos pacientes tienen medicamentos que a propósito tratan de suprimir el sistema inmune para no tener el problema este de la inmunidad relacionada a su enfermedad de base, más sin embargo, eso mismo los expone a un riesgo mayor de contraer enfermedades infecciosas. Existen también pacientes con enfermedades renales, sobre todo los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad por asma, por ejemplo. Todos estos pacientes que tenemos tanto en el grupo pediátrico como en el grupo de adultos, son pacientes que están a alto riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas y complicaciones por esas enfermedades.
También tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes, cuestiones metabólicas, ¿verdad? Como la diabetes, cuestiones relacionadas con estilos de vida, por ejemplo. Eh, Cada vez vemos más adolescentes y también adultos que consumen tabaco o fuman, así es que este tipo de hábitos también los coloca a un riesgo mayor de tener enfermedades infecciosas y poder desarrollar eventualmente una complicación seria relacionada a esa enfermedad infecciosa. Entonces, pues la recomendación realmente y nuestro ánimo es que todos nos pongamos al día con las vacunas que tenemos pendientes, no solo el neumococo, sino todas las vacunas que pudiésemos haber dejado rezagadas porque tenemos que prevenir enfermedad tanto en la población infantil como en la población de adultos. Y si nos vacunamos todos, creo que nos estamos protegiendo los unos a los otros. Así es que por ahí va esa respuesta. Gracias, doctora Sandoval. Muchísimas gracias, doctora Alicia Chan, pues nos ha traído esa, eh, justamente ese punto que siempre estamos pendientes, que las vacunas no son únicamente para los niños. Así que muchísimas gracias por tocarlo. Tenemos ahora al doctor Mario Melgar. Lo tenemos ya acá, también tiene puesta su camisa porque está en esta campaña Juntos contra la Neumonía. Doctor Melgar, yo quisiera que usted nos comentara un poco de cuáles son las enfermedades como que más frecuentemente se presentan y sobre todo son prevenibles por vacuna, pero me gustaría que hiciera hincapié en las más mortales, en las más graves, en las que dan más enfermedad complicada, ¿verdad? Sobre todo desde las enfermedades infecciosas que se pueden prevenir por vacunas. Me gustaría que hiciera énfasis en el país, en Guatemala, y si puede ampliarla posteriormente a la región centroamericana y Caribe, me gustaría que pudiera hacerlo. Gracias. Claro, con gusto, pues es un verdadero gusto poder participar y platicar un poco de este tema que nos gusta tanto, ¿verdad? Que es de la prevención de enfermedades infecciosas y en este caso de la prevención de enfermedades infecciosas a través de la vacunación. Y la pregunta que hace Nancy es importante porque a veces pensamos de que algunas enfermedades desaparecieron gracias a las vacunas y ya no van a volver a aparecer. Yo empezaría por esas enfermedades. Hay enfermedades que si bien ya no las vemos, es precisamente gracias a las vacunas, pero estamos en un riesgo inminente de que aparezcan si dejamos de vacunar bien. Los dos ejemplos más clásicos o más claros de esto son sarampión y polio. Polio, pues gracias a Dios llevamos muchos años que no hay, una enfermedad sumamente grave que da parálisis, que puede dejar incapacitado o puede causar incluso la muerte, pero que en Guatemala y en el resto de América ya no la hemos visto. ¿Por qué no la hemos visto? Porque se ha vacunado adecuadamente. Esa enfermedad aún existe en el mundo y mientras existe en el mundo polio en algún país o en algún lado, potencialmente puede llegar a nosotros y es sumamente contagiosa y se podría llegar a dar. Entonces, un caso que siempre mencionamos es el caso de polio. Llevamos muchos años de no verla, sin embargo existe y por lo tanto es un riesgo de que aparezca si no vacunamos bien. Otra enfermedad que tampoco vemos ya, pero que también es un riesgo, es el sarampión. Sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Y quienes tengan más edad y se recuerden cuando aún daba sarampión, les daba a todos. Era una enfermedad prácticamente universal y podía ser muy grave. El último brote de sarampión que hubo en Guatemala fue muy, muy grave y con una muy alta mortalidad. O sea, muchos de los que lo tuvieron fallecieron y es totalmente prevenible por vacuna. Sin embargo, en países de la región, tan cerca como México, Estados Unidos, Brasil, han tenido casos de sarampión. ¿Esporádicos? Sí. Ahora menos también, pero también gracias a que se han vacunado más. Poblaciones que se habían dejado de vacunar por diferentes motivos, muchas veces por no quererse vacunar, que es algo terrible, pues no se vacunaron y provocaron que hubiesen estas infecciones. Repito, sarampión puede ser muy grave y es sumamente contagioso, pero si tenemos vacuna podemos estar totalmente tranquilos. Estas son de las que se mencionan siempre por lo contagiosas y por lo grave de los casos y por lo dramática que es la diferencia al ponerse una vacuna. Si tengo la vacuna no me va a dar ninguna de estas infecciones. Es muy claro que no me va a dar.
Luego tenemos algunas enfermedades que aún vemos algunos casos, pero que lo vemos muchísimo menos en cuanto a número, o sea, ya casi no lo vemos o lo vemos poco, gracias a las vacunas también. Y aquí entraríamos en el caso, por ejemplo, de rotavirus. Rotavirus es una enfermedad que nos daba muchísimo antes, que veíamos hospitales en época de rotavirus completamente abarrotados por chicos con diarrea, que hoy ya no lo vemos así. Y ahora vemos casos esporádicos y alguien sabrá de por ahí algún casito de rotavirus que ha dado, pero para nada lo que veíamos antes. Entonces sigue habiendo rotavirus, pero es gracias a la vacuna en que lo estamos viendo muy poco. Es el caso más o menos también de neumococo. Neumococo es un caso interesante porque no es un neumococo, son más de 100 neumococos. Y la vacuna pues cubre o nos protege contra algunos de estos neumococos. Entonces es esperable que sigamos viendo neumococo, menos que antes porque tenemos una vacuna que nos protege contra 13 de esos neumococos, pero deberíamos de seguirla viendo contra los tipos de neumococo que no son protegidos por la vacuna y es así, lo seguimos viendo. Además, pues hay algunos pacientes que no, aún son muy pequeños para recibir la vacuna o por alguna razón no se han podido vacunar. En el caso de esta época de pandemia, pues hubo muchos chicos que se quedaron sin vacunas y es esperable que sigan enfermando y vemos neumococo y es un tema que justamente hoy tuvimos una presentación sobre un aumento de casos de neumococos recientes. Este año nosotros en el hospital donde laboro, que es el Hospital Roosevelt y en muchos otros lugares, sabemos que hemos visto aumento en los casos de neumococo, una enfermedad que puede ser muy grave, que puede dar infección de oído, puede dar sinusitis, puede dar neumonía, que suele ser más grave, puede dar una infección generalizada que se llama sepsis, que puede ser muy grave, o puede afectar también el cerebro, que es parte de los casos que hemos visto ahora han sido justamente eso, infección en el cerebro, que esto se llama meningitis y es sumamente grave, requiere tratamientos muy agresivos y pueden quedar secuelas. Entonces, esta es una tal vez de las que más nos preocupan, porque si bien es prevenible por vacuna en un buen porcentaje, no lo va a hacer en el 100%, pero nos reduce muchísimo, muchísimo la posibilidad de enfermar. Seguimos viendo neumococo y lo vemos con frecuencia, y presentaciones también muy graves. Otras infecciones que también seguimos viendo, un ejemplo es tétanos. Tétanos con vacuna se previene, lo vemos especialmente en personas no vacunadas. Esto da por heridas y es terrible también, pone rígida a la persona y si bien es eventual, es muy, muy grave. Tiene que entrar a un intensivo y muchos fallecen si les da tétanos. Algunos podrían sobrevivir, pero si se llega a dar es una enfermedad sumamente grave. Otra enfermedad como tosferina. Tosferina era muy, muy frecuente antes, daba muchísimo. Y no sé si alguien habrá visto alguna vez un niño con tosferina, puede ser sumamente grave. Da una tos horrible. Hace algunos años empezamos a ver muchos bebecitos con tosferina en quienes es mucho más grave que en los niños más grandes y pues eso lamentablemente porque no estaban todavía listos para ser vacunados. Ahora hay una estrategia de vacunación en las madres y eso previene la enfermedad en los bebés. Sin embargo, es una enfermedad que estamos volviendo a ver y pues lamentablemente también por tema de vacunas, si la gente no está vacunada, esperaríamos verla aún más frecuente. Y finalmente, tal vez otra infección que es muy frecuente, aunque usualmente no tan grave, yo diría que dos. Una que hemos visto ahora con bastante frecuencia, más que antes, es influenza. Influenza se puede reducir la gravedad a través de la vacunación y se puede reducir la presentación a través de la vacunación. Y la gente lo dice, si con vacuna, pues si me da más suave. Y es cierto, de hecho la enfermedad se vuelve más leve a través de la vacunación, pero lo estamos viendo con muchísima frecuencia aquí y en el resto de la región también. En todos los países hemos visto, como hemos visto aumento de neumococo, hemos visto aumento de otras respiratorias, incluyendo influenza, que es una prevenible por vacunas. Otra vez, puede que me dé influenza a pesar de la vacuna, sí, puede ser, pero reduce mucho el riesgo, uno, de que me enferme y si me enfermo, pues debería ser una presentación menos grave. Esta época ha sido bien interesante porque no era la época esperable en Guatemala y en otros países para ver influenza, pero se empezó a ver en cantidades grandes y esto probablemente, no, sí, probablemente, seguramente secundario a la pandemia. Y pues bueno, la presentación ha sido interesante. Y finalmente, pues otra inmunoprevenible que hemos oído muchísimo recientemente es SARS-CoV-2, el famoso COVID-19. Todavía estamos viendo COVID-19, es más o menos prevenible por vacuna, muy parecido al caso de influenza. Tal vez pero me da bastante más suave si es que si estoy vacunado. Debiésemos estar vacunados sin lugar a dudas contra SARS-CoV-2
COVID-19 sigue apareciendo y las expectativas es que se mantenga. Entonces, muy parecido a influenza, seguimos viéndolo, ya no las cantidades de hace algunos meses, pues eso son buenas noticias, pero las malas noticias es que estamos bastante seguros que se va a quedar ahí y que vamos a necesitar estarnos vacunando. Más o menos estas son las infecciones que vemos o con más frecuencia o con mayor gravedad que podrían ser prevenibles por vacunas. Por supuesto que hay otras infecciones prevenibles por vacunas que si bien nos gustaría tenerlas en el calendario nacional y que estuvieran ampliamente disponibles para la población, lo están especialmente para el Seguro Social y para la población privada. Eso es hepatitis A. Hepatitis A en Guatemala es sumamente frecuente y puede ser muy grave. Y varicela también casi universal, puede ser muy grave. Acabamos de hacer una revisión de enfermedad grave por varicela y sí que vemos complicaciones, encefalitis, neumonías, infecciones de piel e incluso muerte por varicela, y esta pues es prevenible a través de una vacuna. Muchísimas gracias, Mario, y qué bueno que lo comentes, porque escuchamos mucho ese comentario de que no, que le dé varicela al niño, porque mejor que le dé y no prevenirlo por vacuna, porque generalmente va a ser muy leve, pero lo que tú estás comentando, ¿verdad? Justamente que no necesariamente siempre van a ser casos leves y definitivamente cuando puedes apostarle a la prevención de esas complicaciones y gravedad, si tienes una herramienta hay que ocuparla y esa es la vacunación. Antes de introducir a la doctora Maloavi, Mario, perdona, ¿sí? Iba a comentar que si bien es parcialmente cierto y las abuelitas dicen que le dé de pequeño porque le da más suave, pues sí es cierto, pero mejor que no le dé. Y con la vacuna ya no nos da. Y si bien la mayor parte de chicos con varicela no les va mal, es incómodo por un lado, se sienten mal por otro, y lamentablemente nosotros nos toca ver a los que se complican, y sí que se complican chicos con varicela, sí que paran en hospital y sí que paran con enfermedades potencialmente graves, incluso la muerte por varicela. Entonces es una enfermedad que puedo evitar por la vacuna, sin duda. Si tengo acceso a la vacuna, por favor, hay que buscar la vacuna. En la siguiente ronda te voy a preguntar qué incidencia podría haber entre la vacuna de varicela y los adultos con herpes zóster, así que piensa la respuesta porque es algo que también podríamos comentar, y en la embarazada, que no queremos ver embarazadas con varicela, teniendo una opción de una vacuna. Así que ten la mente ya para la siguiente ronda. Antes de introducir el mensaje y la respuesta a la que responde nuestra querida amiga María Luisa Ávila, quien está justamente en este momento, coincidentemente en otro foro virtual. Quisiera recordar que la pandemia COVID-19 nos dejó inicialmente en la fase esta de confinamiento en COVID-19, la vacunación de rutina se redujo hasta un 70% en la mayoría de países. Entonces fue más notoria en las inmunizaciones, sobre todo como comentaban previamente, poliomielitis y difteria. Esto, imagínense que en Estados Unidos en el 2020 se colocaron un 80% menos dosis que otros años contra sarampión. Y ahora estamos viendo y estamos escuchando mucho más de ello. En el Reino Unido, también en el primer mes de confinamiento, también un 20% de reducción en dosis de las vacunas antivirales. Entonces, sí hemos encontrado, incluso en Brasil, que más del 20% de niños que tienen más de 2 meses no fueron a tiempo a la colocación de sus vacunas. Todos sabemos lo que sucedió y todavía estamos teniendo el rezago, tratando de levantar esas coberturas. Las campañas masivas se suspendieron y pues esperamos nosotros que esto pueda mejorarse con campañas de inmunizaciones como esta. Yo sé que ponerse al día es un gran reto y que se está tratando de hacer, de mejorar, pero quisiera avanzar en la introducción de la doctora María Luisa en su respuesta a cómo le hacemos para mejorar ese manejo de las enfermedades infecciosas inmunoprevenibles en la región, cómo o qué obstáculo nos encontramos para prevenir estas enfermedades infecciosas. Así es que adelante, por favor, a la grabación con sus respuestas. Buenas, yo soy la doctora María Luisa Ávila, yo soy pediatra infectóloga en Costa Rica, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños. Lamentablemente no pude estar con ustedes en tiempo real, pero les deseo que esta actividad virtual sea todo un éxito y espero verlos pronto, ya sea en Guatemala o en Costa Rica. Siempre es un gusto reunirse con queridos amigos y colegas muy especiales. Esa es una pregunta que tiene muchísimas aristas porque el manejo incluye muchas cosas. Lo más importante es el tema de la prevención
¿verdad? Donde nosotros a través de diferentes sistemas, que el aire sea menos contaminado, que la persona tenga vacuna, que si tiene alguna enfermedad de fondo que predisponga a una infección de vías aéreas superiores se le maneje, es parte de lo primero que hay que hacer. Por otro lado, como región, nosotros todavía necesitamos generar más datos, tener una vigilancia epidemiológica robusta que nos permita decir que los cuadros son ocasionados por cuál virus o por cuál bacteria, para que a través de esa manera de tener claro lo que está circulando en la región, nosotros podamos establecer estrategias diferenciadas para cada una de estas patologías. Y por supuesto el manejo oportuno, el acceso con oportunidad, con equidad y sobre todo con mucha empatía a los servicios de salud es absolutamente necesario. Porque si una persona empieza a tener síntomas respiratorios, empieza a tener fiebre, se siente mal, pero no tiene una seguridad social que le cubra, no tiene opción de atención en un centro de salud, pues eso obviamente ocasiona un enorme problema. Y medidas generales que me gustaría referirme, sobre todo a nivel de los niños, el estímulo a la lactancia materna es fundamental, el buen cuidado del embarazo, el control prenatal oportuno, que el niño nazca en condiciones adecuadas, evitar los embarazos en adolescentes, reducir el riesgo de prematuridad, son elementos que van en conjunto para tener un niño sano que va a ser, por ende, en el futuro un adulto sano. Entonces, para recapitular, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento de la enfermedad y, por supuesto, acceso oportuno a los servicios de salud. Yo diría que uno de los principales obstáculos es el carecer de datos que nos permitan tomar buenas decisiones. Realmente tenemos un problema con el tema de la vigilancia epidemiológica. Otro de los problemas que tenemos, o los obstáculos o barreras, como queramos llamarlo, es que hay poca conciencia de la necesidad, por ejemplo, de las medidas de prevención. Y entre esas medidas de prevención, vacunas. Muchas veces creemos que la vacuna debe ser solo para niños, pero también necesitamos vacunas a lo largo de la vida, aunque ya seamos adultos o bien adultos mayores. Esa para mí es un determinante fundamental. Por otro lado, es entender que la enfermedad no surge de la noche a la mañana, que hay una serie de determinantes en torno a esa persona que lo van a hacer más predispuesto a enfermarse y a tener infecciones en términos generales graves. Entonces, todo lo que es el tema también para prevenir, para mí es un aspecto que se vuelve fundamental. Otro obstáculo, yo diría que nosotros como región centroamericana deberíamos acostumbrarnos más a trabajar en redes, porque sin lugar a dudas lo que pasa en Costa Rica va a repercutir en Guatemala. O como a veces a forma de broma decimos, si en Guatemala estornudan, en Costa Rica a alguien le da neumonía. Entonces entender que somos una región pequeña, que podríamos perfectamente trabajar en programas conjuntos que nos ayuden a prevenir y a conocer los datos y la circulación y tomar medidas conjuntas. No es el tema, pero hablemos de dengue. Yo nunca he visto una campaña centroamericana de dengue y casi siempre tenemos problemas en los mismos tiempos. O bien hablemos de algo más relacionado, que son infecciones respiratorias, campañas centroamericanas de control de influenza, campañas centroamericanas de control de neumococo, o bien ahora que se nos vino la pandemia, campañas centroamericanas con ejes comunes para el control de pandemia, el diagnóstico oportuno de la enfermedad y también la utilización de vacunas. Bien, excelente esta ronda de primeras preguntas. Y ahora vamos a invertir un poco el orden de cómo se hicieron la primera presentación, y me gustaría escuchar ahora sí que al doctor Maldonado, que nos comente un poco sobre cuáles son los esfuerzos que hemos hecho en Guatemala para diagnosticar a tiempo y evitar la gravedad de las enfermedades infecciosas, pero me gustaría que hiciera un enfoque como desde la prevención con inmunoprevenibles. Muchas gracias, sí, creo que es una excelente pregunta, porque uno tiene por un lado el problema y bueno, pues preguntarse qué hemos hecho o qué nos hace falta. Luego, después del saneamiento ambiental, agua potable,
la vacunación es la medida de salud pública más costo efectiva y más importante que puede tener cualquier población, cualquier país. Entonces, creo que en ese sentido, el programa de vacunación, que quiere decir es una medida que es puesta por un Estado para proteger a sus habitantes y que tiene como objetivo poner un agente biológico que va a producir una respuesta que va a ser protectora y que va a ser duradera contra algo que ya se sabe que puede afectar, es una de las medidas más importantes que puede haber. Es un derecho para la salud y como yo comentaba al inicio, las personas más desfavorecidas son aquellas que tienen más problemas de pobreza, más problemas de inequidad. Entonces, la vacunación resulta reducir la inequidad, es un bien común para toda la población y definitivamente creo que hay mucho que todavía hace falta. Como decía doctora Sandoval, saber que se dejaron de vacunar a muchos niños, incluso muchos adultos que todavía no han completado su serie primaria de COVID o que les hace falta su refuerzo y quizás saben que ya no es necesario, que tal vez es algo que no se necesita, pues realmente la vacunación es una forma de protección, es una forma de tener una defensa sin necesidad de sufrir la enfermedad. El dicho de que es mejor enfermarse para tener mejor protección, ya cada vez vemos que eso no hace sentido. La enfermedad puede traer complicaciones, puede traer la muerte. Entonces, si hay una forma para protegerse, deberíamos de apostar. La vacunación todavía en nuestro país no alcanza tener todas las vacunas que podríamos tener. Esto depende de la inversión que quiera hacer el país en vacunas. Todavía nos hace falta a nivel nacional tener cobertura para varicela, para meningitis por meningococo. También nos hace falta tener vacunación contra hepatitis A. Y la vacuna de dengue, como bien decía la doctora Ávila, está recientemente siendo aprobada en algunos países de la región y el dengue causa un flagelo muy grande todos los años en nuestra población, causa muertes y ahora que ya existe una forma de prevenirlo, sí va a ser algo muy duro para todos nosotros los que sabemos y enfrentamos estas enfermedades, saber que cada muerte pudo haberse prevenido, ¿verdad? Es algo con lo que no podemos dejar de luchar. Así que uno de los esfuerzos más grandes que ha habido recientemente en Guatemala ha sido dar vacunación contra neumococo para personas que tienen factores de riesgo, es decir, personas que tienen un sistema inmunológico débil. Esto ha sido recientemente implementado por el gobierno a través de recomendaciones que ha hecho el Consejo de Vacunación y también de la mano con la asesoría técnica de la Organización Panamericana de la Salud. Y esto es un gran avance que se tiene para poder ofrecer una protección contra enfermedades que ya sabemos que pueden ocasionarnos una enfermedad. Entonces, prácticamente la vacunación es un seguro, es contratar un seguro que nos va a proteger y todavía hace falta mucho, ¿verdad? Sabemos que hay poblaciones que no tienen históricamente acceso a salud, que tienen que caminar horas para llegar a un centro, a un puesto de salud. También sabemos que hay poblaciones en las que el personal de salud es muy escaso, que a veces la cobertura o los días de atención no son todos los días, no son horarios amplios. También a nivel local, a nivel central, a nivel de ciudades, también tenemos dificultades por los horarios. Las personas tienen que trabajar, necesitan acudir a un servicio de salud y todavía vemos muchas brechas para poder ofrecer el acceso. Entonces, creo que en nosotros todos está hacer conciencia de que es muy importante tener un esquema al día, ¿verdad? Tener un esquema al día creo que es el sueño que tenemos todos para saber que la persona tiene esa protección y en algunos casos, indudablemente la enfermedad puede aparecer, pero siempre lo va a hacer de una forma más leve. Ese creo que sería mi mensaje.
Sí, pues muchísimas gracias. No sé si el doctor Mario Melgar quisiera agregar algo más a las acciones que a nivel local y regional estamos haciendo para reducir esta brecha. Sí, gracias, Nancy. La realidad es como lo dice el doctor Maldonado, las vacunaciones son de vital importancia para mejorar la salud y dada las bajas coberturas que se han tenido en los últimos años, cuando hablamos de coberturas de vacunación, hablamos de qué porcentaje de la población se ha vacunado. Uno quisiera que el 100% se vacunara, lógicamente, no, esto no se logra usualmente, pero sí al menos debiésemos de tener más del 90% de las poblaciones vacunadas. Alguna vez hemos tenido esas tasas de vacunación hace algunos años y América, incluyendo Guatemala, éramos ejemplo de vacunación. Los últimos años, pues esto se fue bajando y con la pandemia fue un desastre y como lo mencionaron ya también, pues tuvimos baja en estas tasas. Eso quiere decir que hay chicos y adultos también en Guatemala que no han recibido sus vacunas. ¿Qué se ha hecho para mejorar eso? Pues este tipo de actividades, por cierto, son una de las actividades que hacemos para tratar de mejorar la vacunación. Sociedades científicas hemos tratado de sonar la alarma y de invitar a la población, a los médicos, personal de salud, a la población en general a buscar la vacuna. Hay vacuna. Lo que no tenemos es a veces acceso a ello. Entonces hay que buscar ese acceso y como sociedad y como individuos también tenemos que asumir esa responsabilidad de buscar la vacuna. Por supuesto, esto también es una gran responsabilidad del sector salud, en este caso diríamos del Ministerio de Salud de Guatemala, el ICS, por ejemplo, y ellos también tienen que acercar esa vacunación a las poblaciones. Sabemos de que estuvieron sumamente ocupados por el tema de vacunación contra COVID, pero ese ya no es el caso y sabemos de que sí han hecho acciones tratando de mejorar esa vacunación. Se ha hecho lo que se llama intensificación de vacunación, o sea, se trata de lo que siempre se hace, pues hacerlo más y más seguido, por así decirlo. Entonces se busca que cada puesto, centro de salud, pues busque a la población y le recuerde de sus vacunas y trate de llegarlos a vacunar. Eso pues sabemos de que se ha estado haciendo y sabemos que también se han considerado otras formas de acercar a la población como campañas de vacunación, especialmente con algunas vacunas en particular. Creo que es como país, pues sí se está haciendo algunas actividades, sabemos de que deberían de ser más, pero al final los recursos son limitados. Nos gustaría ver una campaña de vacunación enorme todo el año en el país para tratar de alcanzar a todos los pendientes, pero pues al menos sabemos de que sí hay intenciones y que sí hay vacuna en los puestos y centros de salud, al menos hasta el momento, esa es la realidad. Esperamos que así continúe y que la gente pueda llegar a vacunarse. Y a nivel región, pues sí se ha sonado la alarma. Organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, también Sociedad Científica Internacional, por ejemplo, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, la Asociación Panamericana de Infectología, pues han también invitado especialmente a sus agremiados, al sector salud, a buscar estrategias para buscar que la población se vacune. Por lo menos crear la conciencia, que es algo importante, y que si se tiene acceso, que no se deje de vacunar, no se deje de buscar cumplir al menos los esquemas que tenemos disponibles. Definitivamente falta, y esperaríamos que las personas que se han conectado hoy, pues sean personas que este tema les es importante, por algo estarán conectados, y pues que pueden quizás en sus círculos de influencia tratar de buscar esas estrategias que ellos mismos puedan lograr para mejorar esta vacunación. Preguntar simplemente a sus allegados, a los que tienen cerca, ¿tiene usted su carnet de vacunas al día? Es sorprendente cuántas personas no tienen al día su carnet. Eh, y ese es un riesgo, el no tener el carnet completamente al día. Y a veces otra vez no es solo falta de acceso, a veces es simplemente falta de interés, y eso se puede solucionar relativamente fácil. Hay personas que es un poco o mucho más difícil, ¿verdad? Que sí es porque están en lugares de difícil acceso, porque son lugares donde no necesariamente llegan los servicios de salud. Pues también quienes están conectados y tienen la oportunidad de acercar esos servicios, de hacer algo para llegarles, es importante, ¿verdad? Y finalmente para nosotros mismos que nos interesa el tema, pues automotivarnos y seguir con este tipo de actividad que sin duda a veces nos preguntamos qué tanto podemos lograr
campañas de este tipo, ¿verdad? De concientización, de información, de llegar a las personas. Creo que sí es parte de ese eslabón que hace que nos demos cuenta. A veces no sabemos lo que está pasando y pues informar también a todos los que conocemos, especialmente a tomadores de decisión de que esto está pasando, de que es una realidad y que es un riesgo enorme. Como sociedad, por supuesto, pero a la individual, el saber que hay un niño que podría llegar a enfermar de neumococo. Hemos visto niños con neumococo sumamente graves y da tristeza, ¿verdad? Y pues ojalá no sea por falta de vacuna, ojalá sea porque pues le tocó de una cepa no vacunal o algo muy grave, pero que le toque algo que pudo prevenirse, eso es terrible. Entonces a lo individual pues seguramente asegurarnos de que todos los que tenemos, que personas que nos importan, pues que estas personas que nos importan tengan la vacuna. Gracias, doctor Melgar, puesto que el lema justamente de esta campaña de inmunizaciones que tenemos en esta semana es básicamente que nos pongamos al día y no solamente nosotros a lo individual o los niños, sino a la familia, porque ese es como el mandato o a la instancia a la que se motiva. Doctora Alicia Chan, a mí me gustaría escuchar si usted tiene alguna recomendación o alguna sugerencia para nuestras autoridades o para los tomadores de decisión en que podrían incidir. Pero antes de pasar a esa pregunta, me gustaría retomar y recordar que Guatemala tuvo en sus manos poder tener una ley de vacunas que fue aprobada por la gran mayoría de diputados, pero que no fue finalmente aprobada por el Ejecutivo. Entonces, seguimos con esta pendiente. Están en elección los diputados, no creo que nos estén escuchando, pero si hay algún asesor aquí de ellos escuchándonos, vaya y dígale que saquen de la gaveta esta ley, porque la ley de vacunas sí nos haría más iguales y la vacunación no dependería tanto de las autoridades de turno, sino más como algo que nos haría como más iguales como población. Así que, doctora Chan, adelante. Gracias, doctora Sandoval. Pues sí, realmente es una gran pena que esta ley de vacunas haya sido aprobada y prontamente pues vetada. De verdad, es una ley muy cercana a mí personalmente, pero a mi asociación, de verdad, creo que muchas personas antes que yo han estado trabajando muchísimo en tener una ley de vacunas que prácticamente poseen un gran porcentaje de países en el mundo. Guatemala es de los pocos países en el mundo que no tiene una ley de vacunas. Y justamente por lo que decía la doctora Sandoval, es muy importante que la vacunación no dependa de las políticas particulares de cada uno de los gobiernos que llega, sino que sea un proceso que pasa naturalmente y que ya está estipulado en la ley cómo debe suceder, cuál debe ser su asignación presupuestaria y qué papel juega cada una de las instituciones que está involucrada en los procesos de inmunización en un país. Entonces, pues sí, mi llamado sería para las autoridades, si hay alguien escuchándonos o si hay alguien que conoce a alguien, que sí, en efecto, tratemos de pujar por esa ley, creo que va a ser de muchísimo beneficio para la población en general. Y nuevamente aclarar que no es una ley que hace obligatorias las vacunas, es solamente asegura el acceso a la vacunación para todos aquellos que desean vacunarse y que están convencidos de que es una buena opción vacunarse. Ahora, creo que como autoridades de salud tenemos que estar todos muy pendientes de que nuestra población esté al día en cuanto a qué deben hacer con su salud, tanto niños como adultos. Realmente ahorita me parece un avance increíble, como mencionaban mis colegas, que vamos a tener acceso a vacunación para personas adultas también. No va a ser vacunación solo para niños, sino que vamos a tener vacunación para personas adultas también. Y creo que es importante que esto se promocione, ¿no? Y a veces nos hace falta esa comunicación.
y lo he dicho también durante la pandemia, que esa comunicación entre las autoridades de gobierno y la población tiene que ser fluida y muy clara. Y eso nos ha faltado muchísimo. Entonces, la comunicación tiene que ser un pilar importantísimo para que en realidad los procesos de salud se lleven a cabo, porque al final nuestro objetivo es el paciente, es la persona. Y para poder llegar a ellos, ellos tienen que entender exactamente qué es lo que deben hacer y por qué lo deben hacer, y tener toda la información que necesiten para tomar la decisión que deseen al fin, ¿no? Pero sí informarlos. Y creo que esa es la parte de la que hemos cojeado muchísimo en nuestro país desde siempre, pero se ha hecho muy notorio ahora que estamos viviendo en un mundo cada vez más globalizado y con más riesgos, ¿no? Entonces es muy importante fortalecer esa comunicación entre las autoridades de salud y la población objetivo para todos estos procesos de vacunación. También es importante que las autoridades establezcan un nexo, un lazo con todos los aliados como nosotros, que podemos ser estratégicos para comunicar estos mensajes, para pensar en estrategias de cómo llegar mejor a la población. Ciertamente nosotros pues incursionamos prácticamente en todo lo que sea de beneficio para que la población esté enterada y que logremos aumentar esas coberturas de vacunación. Algunos de nosotros ya tenemos alguna experiencia en el campo, entonces podemos ser aliados estratégicos para ellos. Pero algunas veces sí creo que nos dejan un poquito al margen y creo que eso debe cambiar para que realmente la vacunación sea exitosa. Afortunadamente, digamos, en Guatemala todavía contamos con ese nexo entre paciente y médico. Las personas siguen confiando mucho en los médicos en Guatemala. Entonces, si nosotros podemos transmitir ese mensaje de vacunémonos, pongámonos al día con sus vacunas, sea usted niño, sea usted adulto, sea usted paciente inmunosupreso, renal, no tratemos de estar al día con nuestras vacunas. Si podemos transmitir ese mensaje eficazmente a la comunidad médica y luego ellos a sus pacientes, creo que tenemos más chances de tener éxito en que finalmente tomen una decisión positiva, o sea, que al final decidan vacunarse. Entonces, sí, sí, de veras que hay mucho, mucho por hacer desde el punto de vista de las autoridades, y nosotros pues queremos apoyar, queremos nosotros ser un nexo eficaz para que en realidad suceda el acto de la vacunación. Creo que lo más importante es que al final esas vacunas toditas estén puestas. Así es que muchas gracias por la pregunta, doctora Sandoval. Excelente mensaje, doctora Chan, nos haga muy motivados. Y antes de pasar a su minuto de resumen, me gustaría que el doctor Melgar respondiera esto que es una pregunta bastante recurrente. Si vacunarse contra varicela podría haber alguna ayuda para más adelante en aparición de herpes zóster, que puede ser una de las enfermedades que afecta a los adultos. Y antes de que pasemos a esa pregunta, el doctor Melgar, doctor Maldonado, piense que nos preguntan qué cuestan las vacunas y que dónde se les colocan y qué información le damos a la población. Así que, doctor Melgar. Gracias, sí, sí es una buena pregunta, es una de las razones secundarias, diríamos, pero importantes para vacunar contra varicela. Hemos visto cómo la vacunación contra la varicela reduce el riesgo por mucho de herpes zóster. Recordando, herpes zóster es esa lesión en piel que usualmente parece un listón, que es muy, muy dolorosa y que sale en dos picos, a veces sale en niños más o menos 9, 10 años, pero también en los adultos, especialmente en adulto mayor, y puede ser muy debilitante, es muy dolorosa y sí causa a veces meses de dolor. Esa es una presentación secundaria a la varicela, o sea, el virus de la varicela nos trae chiquitos, pero más adelante nos aparece el mismo virus, pero ya no en todo el cuerpo, solo en una parte. Eso se evita con la vacuna. La vacuna nos previene la infección de la varicela como tal, pero también nos previene la aparición de herpes zóster. Si ya nos dio
varicela de niños, sí hay forma de prevenir el herpes zóster a través de una vacuna específica para herpes zóster, que esa se pone en la edad adulta, pero ahorita no es tan fácilmente disponible. Sin embargo, pues habrá posibilidades de vacunarse contra esto en Guatemala también en el futuro cercano. Pero respondiendo a la pregunta, sí, la vacuna contra la varicela también previene la aparición de herpes zóster más adelante en la vida. Muchísimas gracias. Y fíjense que preparando este foro me encontré con un dato que me pareció tan importante, que fue cómo OPS determinó que con solo 10 vacunas de rutina que se coloquen a toda la población se evitarían 25 millones de muertes. Esas 10 vacunas en cuestión son rubiola, sarampión, hepatitis B, virus de papiloma humano, encefalitis japonesa, hemófilos influenza tipo B, meningococo A, fiebre amarilla, neumococo, rotavirus. Sabemos que no son gratuitas en todos los países, todas ellas que comenté, y que el acceso pueda ser limitado, pero para ello creo que trabajamos fuertemente impulsando y tratando de tener un calendario que pueda ser más beneficioso para la población, y introduciendo un poquito la pregunta hacia el doctor Maldonado, que la gente nos está preguntando. A nivel Guatemala, porque luego en Costa Rica es otra modalidad. Gracias. Claro, creo que es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque hemos escuchado todos los beneficios, pero obviamente va a tener un costo, ¿verdad? En este caso, el programa de vacunación de Guatemala cubre de todas las enfermedades que usted dijo. Tenemos, a excepción de la encefalitis japonesa, y tampoco tenemos incluida la vacuna contra meningococo, pero las demás las tenemos, y hay una que creo que no hemos hablado mucho, que es la vacuna de virus de papiloma humano, principal causante de cáncer cervicouterino en mujeres, causa una gran pérdida de vidas humanas todos los años. Y este programa de vacunación es reciente en Guatemala, y creo que es muy importante porque vamos a ver los resultados de este programa en los siguientes años. Vamos a empezar a ver un descenso de la carga de la enfermedad. Entonces, ¿cómo obtener las vacunas? Pues debemos de acercarnos a los servicios de salud de Guatemala. Los servicios son gratuitos. También a través del Seguro Social se puede obtener acceso al programa de vacunas, a la cartera que tiene el Seguro Social. El programa de vacunación del Seguro Social también incluye otras vacunas que no tiene el programa del Ministerio de Salud Pública. Eso es importante que la población lo sepa. Si ustedes tienen derecho o tienen personas que pueden acreditar derecho, ya sea mujer embarazada o sus hijos, también pueden obtener acceso a las vacunas. Todas estas vacunas están garantizadas, tienen una certeza a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, cuentan con un seguimiento muy específico de la cadena de frío, y también la certificación de liberación de los lotes. Esto nos da una seguridad de que las vacunas son inocuas y no van a causar ningún problema, y que son efectivas, que tal vez es la parte que más a nosotros nos interesa. Luego, tal vez hay una parte que siempre ocurre, que las vacunas no siempre están disponibles todo el tiempo. Por ejemplo, para influenza, siempre a veces el número es muy limitado. Entonces sí, puede ser que las personas tengan que buscar acceso privado a este tipo de vacunas. Afortunadamente hemos visto en los últimos años que la mayor demanda ha disminuido los precios. Eso es algo positivo, porque entonces ha reducido el costo de estas vacunas. Y esperamos que en los próximos años se introduzcan en Guatemala más vacunas. Esa es una tarea que es un esfuerzo necesario de parte del ministerio y también de parte de todos los que trabajamos en el sector salud, impulsar y solicitar, exigir que nuestro programa de vacunación amplíe y tengamos acceso a otras vacunas siempre gratuitas, que sería como dije al inicio, las vacunas son un bien de la salud pública. Excelente. Y aquí la doctora Bernarda nos recuerda que en Guatemala la semana de la inmunización será del 2 al 9 de mayo. Así que tenemos esta semana y la que viene para ir a buscar ese carnet de vacunación y para ir a ver cómo estamos y poner al día en la casa a toda la familia, porque ya el 2 al 9 de mayo pues tendremos acceso. Tenemos un minuto para cada uno, pero un minuto de cronómetro, por favor, y si no, Hello Moto va a sonar.
Así es que, doctora Alicia, por favor, su mensaje final en este conversatorio. Adelante. Bueno, pues mi mensaje final sería muchas gracias a todos por haber participado. Esperamos que nos den un sí con la vacunación, que nos den un sí de poner al día a toda la familia, como dice la doctora Sandoval. Estamos nosotros en la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas con la mejor disponibilidad y accesibilidad para apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con promover la vacunación en la población, tanto infantil como de adultos. Recordemos que tenemos ahora vacunas para adultos y que queremos vacunar a esos adultos, así es que preguntemos, acerquémonos a nuestros puestos y centros de salud, acerquémonos a nuestro médico de atención primaria y preguntemos qué vacunas nos podemos poner nosotros también como adultos. Así es que muchísimas gracias por participar y como digo, ojalá la respuesta sea un sí. Gracias. Adelante, doctor Melgar. Gracias. Pues sí, invitar a los que se han conectado a esta transmisión, por algo se han conectado, ustedes tienen algún interés en la vacunación, asumir ese interés y no solo a nivel individual, como dice la doctora Chang, ir a buscar su carnet y el de sus familiares, sino dar ese pasito extra y buscar qué más podemos hacer para incentivar la vacunación en nuestros allegados y en los más cercanos y en toda la población de Guatemala. Seguramente tenemos alguna oportunidad o tendremos alguna oportunidad de hablar de las vacunas, de hablar de estas enfermedades que aún existen, que aún pueden afectar a nuestros chicos y que sin duda podemos prevenir con las vacunas. Recordar que viene esa semana de la vacunación, que es un momento que como continente y ahora a nivel mundial, de hecho, hemos dedicado a recordar que existen las vacunas, que son importantes y que debemos de buscar todas las estrategias que podamos para que lleguen a los más necesitados, que somos en realidad en este momento todos. COVID-19 pues nos dejó desgastados en tema de vacunas y probablemente ustedes ya no quieran saber nada de vacunas porque ya estamos saturados, pero es sumamente importante, es el momento para decir, no, esto sí era importante de nuevo, asegurémonos de, como dijo la doctora Chang, buscar la vacuna nuestra, la vacuna de nuestros allegados, pero dar ese pasito extra y apoyar la vacunación. Doctor Maldonado. Muchas gracias por la oportunidad. Mi mensaje es que las vacunas son seguras, son efectivas y que la mejor vacuna es la que yo tengo puesta, ¿verdad? No va a haber otra. También tengan cuidado con la información que circula sobre vacunas. Hay mucha información falsa que no tiene ningún fundamento. Busquen informaciones de fuentes confiables, su médico de confianza, páginas de internet donde realmente tengan credibilidad. Hay muchos videos, mucha desinformación. Entonces no dejen que esa desinformación hagan que ustedes tomen acciones o en este caso inacciones que después pueden ser lamentadas. Entonces ese es mi mensaje y a completar, también es muy importante tener esquemas completos, ¿verdad? Tener una dosis para no es suficiente para la mayoría de las vacunas. Se necesita completar un esquema y para algunas es necesario tener un refuerzo. Muchas gracias y feliz noche para todos. Yo no quisiera terminar este conversatorio sin un agradecimiento enorme y nuestro reconocimiento para los que verdaderamente hacen, y es nuestro sentir porque lo sabemos desde AGI y desde CONAPI, para los que verdaderamente hacen posible que las vacunas lleguen a la gente, que son los trabajadores sanitarios sin duda alguna. Esa gente de a pie que literalmente va y consigue que la gente se vacune. Así que vacunadoras, porque en general son vacunadoras y son nuestras enfermeras, las auxiliares, las promotoras, las comadronas. También hay hombres, pues, yo lo sé, pero mucha gente que está detrás de que realmente el sistema funcione y que las vacunas realmente lleguen al brazo de la gente. Nuestro reconocimiento porque sabemos que han hecho su mayor esfuerzo, sobre todo en pandemia, en COVID, que no ha sido fácil. Sistemas de vigilancia, que sabemos que siempre hay departamentos comprometidos, epidemiología es uno, ahí tenemos online a la doctora Erika Gaitán, que es una aguerrida pro vacunas y en pro del beneficio de la población. Así que
Agradecer a toda la gente que estuvo acá, por favor, replicadores, todos los que han estado acá son influencers en sus círculos de trabajo y donde están, y en el grupo de la religión, de la iglesia, en la comunidad, en los vecinos, en los amigos, todos tenemos una persona que nos va a preguntar, así que por favor repliquemos esto, compartan esto, no seamos egoístas, ya que compartimos memes, chistes, videos y TikTok y todo esto, pues compartamos esto cuando lo tengamos acá. Yo vuelvo al control de Marce y quiero de verdad agradecer a Marcela, a Erika y a Fanny que han estado detrás de esta plataforma tan hermosa que hemos tenido. María Luisa no está ahorita presente, pero también ha sido un gran gusto contar con ella y todo el esfuerzo enorme que han hecho y han jalado en la región hacia la promoción de las vacunas. Así es que, Marcela, no te miro, aquí te miro. Sí. No, muchas gracias. Quiero darle un especial agradecimiento a ustedes, a los médicos, los que saben de este tema. Nosotros creemos en la vacunación, creemos en cuidar a nuestros familiares y en cuidar a las poblaciones. Por eso es que nos hemos unido a esta campaña de Juntos contra la Neumonía, porque creemos que es importante que hagamos conciencia y nos vacunemos. Y gracias a ustedes que han compartido su conocimiento y nos han llevado de la mano durante todo este proceso. Esperamos exactamente como concluyó la doctora Sandoval, que la gente lo comparta, pero no solo que compartan el conversatorio del día de hoy, sino esto que nos queda a nosotros, es decir, como cuando vamos a una fiesta o algo y preguntamos, hey, ¿vos te has vacunado contra el neumococo? ¿Tenés la vacuna del COVID? O sea, hagámoslo parte de nuestra conversación y ojalá podamos influir en que la gente se vacune y prevenga estas enfermedades que pueden ser riesgosas para nuestra salud. Gracias por acompañarnos. En las redes tenemos preguntas que podemos ir contestando en la semana, no hay ningún problema si no lo pudieron hacer hoy, aunque yo creo que hemos ido una a una contestándola con todas las ponencias tan interesantes que han tenido ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a los que nos acompañaron hoy y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, vacunen los perros también. Buenas noches. Vacunen los perros también. Buena. Contra la rabia y la tos de la perrera.